dices, ¿no? O sea, cuando nosotros escarbamos, así como la actividad del científico, y la ponemos bajo una lupa, un microscopio, lo que el científico hace, y no solo su práctica, sino su manera de pensar. O sea, no solamente ver lo que hace en términos de actividad, de investigación, sino su manera de pensar. En la ciencia hay mucha metafísica. ¿Sí? En la ciencia hay mucha metafísica y el científico muchas veces hace ciencia pensando que está libre de metafísica, ¿no? Pero cuidado porque habría maneras de entender el término metafísica. Los científicos presuponen en su manera de pensar una posición metafísica sobre el mundo, sobre lo que existe. Por ejemplo, si un científico piensa, y esto es como la corriente más, digamos, común, es que el mundo es material. El mundo se compone en cierta medida de entidades materiales. Entonces, y es real, el mundo es real, está allá afuera. Ese es un presupuesto metafísico. ¿Sí? Pensar que el mundo es real y que existe independientemente de nosotros, los seres humanos, los investigadores, y que está allá afuera algo que es la realidad, algo que es el mundo, es un presupuesto metafísico y es una posición que se suele llamar realismo, realismo metafísico. Entonces, te digo, el tema del realismo es un tema muy interesante. Podemos tocar, y lo iremos tocando un poco a lo largo del seminario, de las sesiones que vayamos avanzando, pero sí, es una postura. Ahora, yo te diría que es problemático, como bien dices, en algunas ciencias o en algunos saberes, como la biología o la psicología, tratar de eliminar como ciertas ideas de carácter metafísico, ¿no? En la psicología, la idea del alma o de la interioridad de la mente, porque la mente es algo, es un residuo. La mente es un concepto residual que nos queda del concepto de alma de la antigüedad. Entonces, cuando los psicólogos hablan de mente, realmente es algo muy extraño para los fisicalistas o para la gente que busca una perspectiva absolutamente científica del mundo. Entonces ya iremos viendo hoy algunas ideas centrales, pero ¿qué más podría decir? O sea, te voy a preguntar algo, Daniel, y para todos ustedes. Em, a ver qué piensan al respecto de esto. Ya me dirán si no se requiere metafísica. ¿Ustedes creen que para comprender lo que es la vida, en un sentido como profundo, nos bastan las ciencias biológicas, ¿no? Médicas, este, neurológicas, o sea, entender qué es la vida en sentido orgánico, ¿no? ¿Qué es la vida? En sentido, digamos, profundo. ¿Nos bastan esas ciencias? Realmente las ciencias biológicas, físicas, de lo orgánico, pueden responder a la pregunta por decir qué es la vida en un sentido, digamos, eh, más profundo, más allá de que el cuerpo, por ejemplo, nuestro cuerpo humano puede explicarse sus movimientos, toda esta parte, digamos, anímica del cuerpo que se mueve, que está guiado por estímulos del cerebro. Más allá de todo eso, una descripción del ser humano en ese sentido, científico, médica, biológica, orgánica, explica lo que es la vida. ¿Sí? ¿Ustedes creen que sí o no, Daniel? No, yo siento que sí debemos de tener una base Ujú, metafísica de fondo. Yo, por ejemplo, en lo personal, en la ujú, filosofía sigo una línea aristotélico-tomista, ujú, entonces está plagada de mucha metafísica. Y en ese sentido, el ujú, realismo, yo siento que para comprender esta pregunta de lo que es la vida ujú, y las preguntas más difíciles, ¿no? De dónde provenimos, ayudado de la ciencia y de una, pues, una metafísica para no ir ujú, hacia creencias religiosas como ya el tema de Dios y todo esto. ujú. Sí, siento que es importante hasta para la ciencia y para explicar muchas cosas una metafísica de fondo. Ok. Sí, definitivamente eso es.
Yo creo lo mismo que tú, que la ciencia termina en algún momento haciéndose preguntas metafísicas. Em, por ejemplo, hay un filósofo que dice que la filosofía se ha librado, por ejemplo, de hacer preguntas científicas. O sea, los filósofos ya no suelen meterse mucho en lo que hace la ciencia, ¿no? Ya los científicos van por su cuenta y las preguntas que se hace el científico ya no se las hacen los filósofos. En algún punto de la historia sí, porque eran parte de lo mismo, ¿no? Una sabiduría universal, general, ¿no? Pero los científicos, los físicos, siguen en algún momento haciendo preguntas metafísicas, ¿no? Y la física cuántica, ¿no? Que es uno de los grandes avances del siglo XX, es, digamos, volver a caer en preguntas metafísicas sobre la esencia del tiempo, del espacio, ¿no? De la realidad. Entonces, es caer en eso, ¿no? Y nada más para cerrar un poco este tema, salvo que alguien quisiera comentar algo, un científico que dice que la realidad está compuesta de átomos, ¿está haciendo metafísica ahí o no? ¿Qué pensarían? ¿Que sí o que no? Un científico que dice eso, que la realidad está compuesta de átomos o de quarks o de cuerdas, ¿está haciendo metafísica? Dime, Mm, Daniel. yo digo que en parte sí, en parte no. En parte no, Ujú, porque hay unos que se dejan ir como hacia un fisicalismo, como el de ujú, Roy Penrose, ujú, donde todos son partículas. Sin embargo, Penrose también sigue una metafísica platónica, pero la sigue y él está abierto a este tema. Hay algo de metafísica de fondo y como tú habías dicho, hay distintos tipos de metafísicas, ¿no? ujú. Hay Eh, maneras de entender metafísica. sí, sí, hay muchas maneras. Y en ese sentido, a lo mejor una manera muy, muy incorrecta de entenderlo en su totalidad, pero sí hay un poco. Porque Ujú, ciertamente estamos hechos de partículas y todo lo que quieras, ¿no? ujú. Pero al final de cuentas, esta realidad o esa dimensión ontológica y metafísica siento que es imprescindible. Ok. Yo diría que cualquier científico que trate de decir de qué están hechas las cosas, o la última, o como hablar de la estructura del universo, ya sean átomos, moléculas, partículas microscópicas, mucho más diminutas, cualquier científico que esté diciendo, meditando de qué está hecho el universo, está haciendo metafísica en algún sentido, porque quiere decir qué es la realidad. Sí. Entonces, metafísica en ese sentido, hablar, querer decir qué son las cosas. La filosofía, durante casi más de 1000 años, trató la filosofía a partir de un pensamiento puramente especulativo, o sea, sin experimentación, sin observación. La filosofía creía que con sus razonamientos a priori, puramente lógicos, estaba hablando de la realidad, de qué son las cosas del universo, de qué están hechas las cosas. Pero eso con la ciencia moderna se acabó. O sea, la labor de la filosofía no es hablar de las cosas. Esa labor de hablar del mundo, de hablar de qué está hecho el mundo, de qué está hecha la realidad, es una labor de la ciencia desde la filosofía, o desde la época moderna más bien. Desde la filosofía de la época moderna, ya la ciencia carga con la responsabilidad de hablar del mundo. Y la filosofía, como que se empieza a relegar ese lugar. Y la filosofía no puede hablar del mundo porque no hace experimentos, porque el método filosófico no está basado en la observación, y la ciencia sí, se basa en la observación. Por eso no puede hablar de la realidad la filosofía. Entonces, por ahí estaría esa idea interesante. Ya veremos qué lugar juega la filosofía entonces y qué es hacer filosofía de la ciencia. Un poco va a tener que ver con eso. Ya hemos más o menos construido, eh, salvo que alguien quiera comentar algo también adelante, pueden hacer, ya hemos construido como una imagen de esta llamada ciencia moderna, cuál es su finalidad, cuál es su objetivo, su metodología y algunas ideas que presuponen como el método científico, la observación, la experimentación, el encontrar una teoría, la verificación que estaremos revisando aquí. ¿Y por qué comenzar y por qué se comienza con el positivismo lógico? Porque el positivismo lógico es quizás la primera gran corriente del siglo XX, de principios del siglo XX, que es consciente de que
hay una diferencia entre filosofía y ciencia. O sea, hay una conciencia de que la ciencia es una cosa y la filosofía tiene que hacer otra. No van a ser lo mismo. Y lo que les decía, que la filosofía no habla del mundo ni de las cosas, sino que eso lo deja a la ciencia. Entonces, el positivismo lógico, estos autores, estos pensadores físicos, psicólogos, matemáticos que forman parte del Círculo de Viena, der Wiener Kreis, el Círculo de Viena, ellos se dan la tarea de decir cuál es la labor de la filosofía para esta nueva ciencia, para esta nueva física, y cuál es la labor también de la ciencia en el mundo contemporáneo. Entonces, el Círculo de Viena representa la primera, digamos, filosofía de la ciencia como tal. ¿Sí? Ahí, con el Círculo de Viena comienza. Ya hablamos un poco. No quiere decir que antes los filósofos no reflexionaran sobre cosas científicas, para nada. Ya vimos que Aristóteles, que Platón, que hay una herencia de ciencia desde la antigüedad hasta la modernidad. No quiere decir que no se hicieran preguntas científicas, claro que se las hicieron, pero las mezclaban con filosofía, con metafísica, con otras ideas, y eso es lo que hace que el siglo XX, con el ciclo de Viena, sea la primera separación entre ciencia y filosofía. Y la filosofía va a tener una labor muy importante para ellos en, digamos, en el análisis de la ciencia y en la comprensión de los conceptos científicos. ¿Vale? Hasta aquí. Dudas, preguntas, comentarios, todo esto está más o menos claro y también se entiende por qué comenzamos con el Círculo de Viena, por qué no comenzar con Feyerabend o por qué no comenzar con Thomas Kuhn, que hacen filosofía de la ciencia también, por qué no comenzar con Popper. Popper es un, digamos, también es un interlocutor directo del Círculo de Viena. Popper está en algunas reuniones del Círculo de Viena, ya luego Popper se separa y Popper se contrapone al Círculo de Viena porque Popper va a criticar al Círculo de Viena. Entonces ahí la razón para comenzar con el Círculo de Viena es que si nosotros queremos entender todo el devenir de la filosofía de la ciencia del siglo XX y sus orígenes, ese es el lugar correcto. El Círculo de Viena y su concepción científica del mundo, ¿no? Para ver cómo entienden ellos esta relación ciencia y filosofía, ¿no? Hasta aquí espero que todo esté más o menos claro. Ya saben que si hay dudas, preguntas, pueden comentarlo. Creo que ya se están integrando más. Katia, Juan, Valfred, bienvenido. Rolando, ya están entrando todos. Alberto, no te he saludado. Manuel igual. Ahora sí, vamos a poder seguir, yo creo, avanzando. Y hoy revisaremos algunas ideas, como bien comentaba Daniel, de este Círculo de Viena, ¿no? Aquí tenemos algunos pensadores importantes, ¿no? Aquí está nuestro querido Ernst Mach. Este es Ernst Mach, el de arriba, que es un autor poco conocido. Buenas tardes y noches, Rolando, para ti también. Ernst Mach es un autor poco conocido, pero muy famoso en la época, porque es uno de los primeros pioneros que trata de implementar el método científico en la filosofía y trata de poner un empirismo radical, ¿no? Este es Ernst Mach y él es un empirista. En cierto sentido, él piensa que todos los conceptos y todas las teorías deberían rastrearse hasta sus orígenes en la sensibilidad, en ciertas sensaciones del mundo, como colores, como texturas, como olores, como tactos, ¿no? Ya iremos viendo que el empirismo, o sea, la filosofía completamente empirista, que era la que proponía él, y una ciencia también completamente empirista, como que le falta un cierto fundamento, como que no es suficiente basar la ciencia solamente en las sensaciones que percibimos del mundo. Entonces, Ernst Mach es como una suerte de sensualista también, ¿no? Aquí tenemos a Frege, que también es un lógico importante para el desarrollo de la lógica matemática, que va a ser el instrumento de análisis primordial de la ciencia y de la filosofía, la lógica matemática, y Bertrand Russell, ¿no? Que también es un autor inglés importante para entender el desarrollo de la filosofía analítica y el surgimiento del pensamiento moderno analítico. Y por último, el buen Witt, ¿no? Nuestro querido Ludwig.